Abrió la puerta principal de un golpe, como si viniera dispuesta a provocar algo. Yo estaba sentado en el sofá, con un vaso de té dulce en la mano, esperando. Sus ojos recorrieron la sala como siempre lo hacían cuando estaba irritada. Why? Entonces se detuvieron en la pared, justo encima de la repisa de la chimenea. La nueva fotografía, colocada entre nuestro retrato de boda y la graduación de Audrey, abrió la boca, pero durante unos 5 segundos no salió ningún sonido. Luego, en voz baja, ¿de dónde sacaste eso? Debería retroceder al martes, el día en que, sin querer, fotografié el derrumbe de mi propio matrimonio en Soy tasador inmobiliario. Llevo 22 años en esto, la mayoría aquí, en los suburbios al sur de Charlotte. El trabajo es sencillo. Llego, mido, fotografío todo y redacto un informe que le dice a un banco cuánto vale una propiedad en aquel martes por la mañana. Tenía un encargo estándar, una casa de huéspedes dentro de los terrenos del Pinehurst Oaks Country Club, el mismo club donde Tessa organizaba eventos. La solicitud venía directamente del grupo propietario, una reevaluación de seguro, y Tessa no tenía idea de que yo estaría allí. En la cabaña estaba al fondo del terreno, escondida tras un camino de mantenimiento, con ventanas que daban al área de servicio del restaurante. Recorrí cada habitación haciendo lo de siempre, capturando la distribución, los acabados, las vistas desde cada ventana. En una de las tomas incluyó el patio de servicio, una fila de vehículos del personal, un contenedor de basura cercado, nada fuera de lo común. Terminé la inspección en unos 40 minutos. Cerré con llave y regresé a casa para comenzar el informe. Esa misma tarde estaba en mi escritorio recortando fotografías, cuando amplié la imagen del área de servicio, y allí estaban aparcado a 3 espacios de la entrada de la cocina, un Toyota Camry blanco, con una matrícula que llevaba 19 años viendo a diario. Tessa me había dicho esa mañana que estaría fuera todo el día, reunida con un proveedor de flores cerca de Mooresville, a unos 40 minutos al norte. No tenía ninguna razón para estar en el club y sin embargo, su Camry estaba allí, en el área de servicio del restaurante a las 11:14 Alto M, con la hora registrada en los metadatos de mi cámara. Y justo al lado, tan cerca que casi se tocaban los espejos, había una motocicleta negra con detalles cromados, una sola fotografía. No prueba nada por sí sola. Podría haber sido un cambio de planes que olvidó mencionar. Una parada rápida antes de salir de la ciudad. Anle, di vueltas durante unos 10 minutos a Ni. Entonces hice algo que no había hecho en años. Abrí la carpeta de archivo del trabajo del mes anterior en el mismo club, la tasación de un senador cerca del campo de golf. Otro ángulo, otro día, pero en una de las tomas amplias se veía el mismo patio de servicio al fondo. Arrastré la imagen al programa de edición y amplié hasta que los píxeles empezaron a romperse en Camry blanco. Misma matrícula, la misma motocicleta al lado. Elmet, lugar a un martes de marzo. Revisé mis mensajes de esa semana. Tessa me había dicho que estaba visitando un lugar para eventos en Gastonia. A 45 minutos en dirección opuesta al club. 2 fotos, 2 fechas separadas por un mes, 2 mentiras sobre dónde estaba, y la misma motocicleta estacionada junto a su coche en ambas ocasiones. La página web del club me dio el resto en unos 30 segundos. En la sección del restaurante había un apartado del personal con una foto del chef principal posando junto a su motocicleta, su orgullo personal. Se llamaba Patrick Callahan, 51 años, divorciado. 6 años al frente de esa cocina. Lo había conocido una vez en una fiesta navideña del club. Le estreché la mano cuando Tessa nos presentó. Ella lo describió como el chef por el que todos compiten para cenas privadas. Recuerdo haber pensado que era el tipo de hombre que disfrutaba un poco, demasiado, de esa reputación. Así que ahora tenía una esposa que había mentido sobre su ubicación en 2 días distintos. Uncoach Kula situaba en un edificio al que no tenía motivos laborales para ir, y un hombre cuya motocicleta estaba estacionada junto a ella en ambas ocasiones. Soy tasador. Toda mi carrera se basa en interpretar lo que una propiedad revela cuando el dueño guarda silencio. En la historia de Tessa tenía 2 comparables que no coincidían con el anuncio, y la diferencia no era menor a no. A las 10 de la noche ya había tomado una decisión, no del tipo que implica gritos, ni lanzar un teléfono contra la pared exigiendo respuestas a medianoche. Del tipo en que abres una carpeta nueva en el escritorio, la etiquetas con la fecha y empiezas a hacer una lista. El miércoles por la mañana tenía 6 cosas que hacer antes de que Tessa despertara, y cada una de ellas iba a estar resuelta antes de que ella tuviera la menor idea de que el suelo había empezado a moverse. Me levanté a las 5:30. Una hora completa antes de que sonara su alarma. Saqué la caja ignífuga del fondo del armario de nuestro dormitorio, la que guardábamos detrás de los abrigos de invierno, y tomé todo lo importante y en la escritura de la casa Ambaus Polisaus y Seguro Gividao, nuestros certificados de ahorro, el título de mi Silverado,
Lo metí todo en mi maletín de trabajo, el de cuero que llevo a las tasaciones. A las 6:15 ya estaba saliendo del garage con un termo de café y una lista clara en la cabeza. Primera parada. El banco abrió una cuenta individual nueva y transferí mi mitad de nuestros ahorros conjuntos. Ni $1 más, ni uno menos. Ya había investigado que consideraba Carolina del Norte como bienes matrimoniales y no pensaba darle a un futuro abogado de Tessa ni una sola grieta por donde entrar. Segunda parada. Una caja de seguridad en una sucursal al otro lado de la ciudad, donde guardé los originales de todos los documentos que había sacado del armario. Tercera parada. Cerca de la Son Andrés, la oficina de un abogado de familia llamado Wyatt Greer, recomendado por un colega 2 años atrás. Greer examinó las 2 fotografías, revisó las marcas de tiempo en los metadatos, escuchó mi explicación de las mentiras y asintió como alguien que ha oído esa misma historia cientos de veces. Me dijo lo que ya sospechaba en Carolina del Norte. La combinación de oportunidad y engaño pesa mucho. Me preguntó qué quería. Le respondí que quería la casa, una división justa y terminar esto de forma limpia. Dijo que podía trabajar con eso. Nos dimos la mano a la una. Ya estaba de vuelta en mi escritorio, terminando otro informe de tasación como si la mañana hubiera sido poco más que una serie de diligencias entre trabajos. Esa noche me senté frente a Tessa durante la cena y le escuché hablar de una novia que había cambiado el diseño de sus centros de mesa. Por tercera vez se rió. Puso los ojos en blanco. Me pidió que le pasara la sala. Le pasé la sala un miércoles normal, salvo que cada noche normal me compraba un día más para colocar las piezas en su sitio. Después de que se acostó, me quedé en mi despacho e imprimí 2 copias de la fotografía más clara, la del Martz, donde la matrícula de su coche y la motocicleta de Patrick se distinguían sin necesidad de ampliar. La recorté con precisión, los 2 vehículos, la entrada de servicio, la franja con la fecha y la hora en la parte inferior. Una copia fue a parar a un marco negro sencillo que compré en la ferretería durante la hora de almuerzo. Lo guardé en la parte trasera del armario de mi oficina, detrás de una pila de viejos informes. La segunda copia la metí en un sobre blanco, sin remitente, sin nota. Solo la foto. En encontrar la dirección de Patrick me tomó unos 4 minutos. Los registros de propiedad son públicos en el condado de Mecklenburg y buscarlos es, literalmente, mi trabajo. Patrick Callahan, Unidad 12, en un complejo de condominios sobre Providence Road. El jueves por la mañana. Camino a una cita a las 9 en Mint Hill. Me detuve frente a su buzón comunitario y dejé el sobre en la ranura marcada con el número 12. Luego seguí. Mi día tasé un dúplex y regresé a casa con una esposa que me besó en la mejilla y me preguntó si quería pasta recalentada en el viernes por la mañana. Fue el movimiento final. Tessa salió hacia el club a las 7:45 como siempre. Me quedé junto a la ventana de la cocina observando cómo su Camry desaparecía al doblar la esquina. Entonces, fui al armario de mi oficina y saqué el marco AN. Ya había elegido el lugar el miércoles, el lado derecho de la repisa Andrei Nustra, foto de boda y la de Audrey con toga y birrete. El clavo ya estaba en la pared, de una lámina que Tess había quitado el verano pasado y nunca volvió a colgar. Coloqué el marco en paso atrás. Lo miré como lo haría un desconocido al entrar por primera vez a nuestra sala. Un coche blanco, una motocicleta en un patio de servicio. Una fecha para cualquiera no significaba nada para Tessa. Iba a ser un detonador sobre la mesa de centro. Coloqué la carpeta manila de la oficina de Wyatt Greer, la petición de divorcio, los formularios de declaración de bienes, un resumen preliminar de activos, todo ordenado, todo etiquetado, todo listo para una firma. Luego, tomé mi maletín, cerré con llave la puerta principal y conduje hasta una inspección en Matthews. Pasé 2 horas midiendo una casa, tipo Split Level Ranch, y tomando notas sobre daños por humedad en el espacio bajo el suelo. Y durante todo ese tiempo, mi teléfono permaneció en silencio en el bolsillo, porque ya no quedaba nada por hacer. Salvo esperar. Tessa solía llegar a casa alrededor de las 6. Aquel viernes entró a las 5:50, ya alterada por una discusión que habíamos tenido esa mañana sobre sus noches tardías. Oí sus llaves caer sobre la encimera, sus tacones cruzar el suelo de baldosas, y luego, absolutamente nada durante lo que pareció un minuto entero. Cuando entré en la sala, estaba de pie frente a la repisa inmóvil, sin girarse, con el bolso aún colgado del hombro, mirando la fotografía como si, con suficiente tiempo, pudiera transformarse en otra cosa. ¿De dónde sacaste eso? Su voz era cautelosa, la de alguien que ya conoce la respuesta pero necesita oírse formular la pregunta. Me senté en el sofá frente a ella,
y mantuve el tono firme. De la cámara del trabajo. Estaba tasando la cabaña detrás del restaurante, la misma que no sabías que iba a visitar. El mismo día que me dijiste que estabas en Mooresville, dejé que el silencio hiciera su trabajo durante un segundo y añadí lo que había estado reservando. Hey, otra foto. Otra fecha, en el mes pasado, el día que dijiste que estabas en Gastonia, el mismo estacionamiento, los mismos 2 vehículos, la misma mentira. Ambas fotos están con mi abogado. El rostro de Tessa atravesó 3 expresiones en apenas 2 segundos. Sorpresa, cálculo y algo muy cercano al enfado, como si hubiera quebrantado alguna regla no escrita. Al prestar atención abrió la boca. La cerró, volvió a abrirla. Marshall es un estacionamiento de trabajo. La mitad del personal aparca ahí, está sacando conclusiones. Tessa, me gano la vida atasando propiedades. Sé lo que vale algo en el momento en que deja de cuadrar. Señalé la mesa de centro. La carpeta tiene el resto. Vayó la mirada hacia la carpeta. Manila Leola y Toqueta Greer and Associates. Derecho de familia menos, y sus hombros descendieron un par de centímetros. El discurso que había estado ensayando en su cabeza murió allí mismo, sobre la alfombra de la sala. Lo que ocurrió durante la siguiente hora fue exactamente lo que esperaba, y nada que disfrutara. Tessa pasó por todas las fases. Primero la negación, luego las lágrimas, después una versión de la verdad donde Patrick no era más que una distracción insignificante y nuestro matrimonio, según ella, seguía siendo lo realmente importante. En cuando nada de eso me movió, cambió de estrategia. La culpa. Yo trabajaba demasiado. No le prestaba atención. La hacía sentir invisible. La dejé hablar, no porque quisiera escucharla, sino porque Wyatt me había aconsejado dejar que mostrara todas sus cartas antes de responder a nada. Cuando finalmente se quedó sin palabras, le dije 3 cosas. Primero, la casa se quedaba conmigo. La hipoteca estaba a mi nombre. El valor acumulado estaba documentado, y Wyatt ya había presentado la documentación preliminar. De segundo, mi mitad de los ahorros estaba en una cuenta separada desde el miércoles por la mañana, y todos los documentos de la caja ignífuga estaban en una caja de seguridad a la que ella no tenía acceso. Tercero, a partir de ese momento, toda comunicación sobre el divorcio pasaría por la oficina de Wyatt. No iba a discutirlo en la mesa de la cocina. Tessa me miró como si estuviera viendo a un desconocido. Luego tomó su teléfono y salió al porche trasero. La oí marcar un número que no necesitaba adivinar. La llamada a Patrick duró menos de 3 minutos. Atravesaba la puerta mosquitera, primero urgente, luego confusa, después casi suplicante. Cuando volvió a entrar, su rostro había cambiado. Patrick ya estaba alterado. Incluso antes de que ella lo llamara, a ese mismo día había recibido un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía de su motocicleta estacionada junto al Camry de Tessa. Sin nota, sin explicación. Había pasado la tarde preguntándose quién lo había enviado, si la dirección del club lo había visto, si su trabajo ya estaba en riesgo. Para cuando Tessa lo llamó, él ya había decidido que necesitaba poner distancia. Y rápido. Durante las 2 semanas siguientes, todo se desmoronó, como suele ocurrir cuando una parte tiene un plan y la otra solo reacciona desde el pánico. Tessa empezó a aparecer en el restaurante del club durante los turnos de Patrick, intentando hablar con él por la entrada de servicio, dejando notas con la recepcionista. El gerente general lo notó y llamó a Patrick a su despacho. Patrick presentó su renuncia el lunes siguiente. Sin discutir, sin negociar, recogió sus cuchillos y abandonó Charlotte en menos de un mes. Lo que fuera que Tessa creyera que tenían, no sobrevivió a la primera prueba real. Audrey bajó desde Raleigh el fin de semana siguiente. La senté en la mesa de la cocina y le conté la versión breve. Su madre había estado viendo a alguien del club. Yo lo había descubierto a través de mi trabajo y había iniciado el divorcio. Sin dramatismo, sin juicios, solo hechos y cronología. Audrey llamó a su madre esa misma tarde. Quería escuchar la otra versión. Lo que recibió fue negación, evasivas, y la insinuación de que yo estaba exagerando por unos almuerzos inofensivos. Audrey no volvió a llamarla durante 3 semanas, y cuando regresó en las vacaciones de primavera, durmió en su antigua habitación en mi casa. Tessa se mudó con su hermana en Huntersville. Unos 10 días después de aquel viernes, intentó contactarme 2 veces a través de conocidos. Una vez por medio de Dave Kepler, con quien juego al golf, y otra a través del marido de su prima, que apenas me conocía lo suficiente como para sentirse cómodo haciendo la llamada. Ambas veces respondí lo mismo. Todo lo que tuviera que decir podía hacerlo a través de la oficina de Wyatt Greer, y lo decía en serio. Los padres de Tessa supieron la verdad por Audrey durante una cena de domingo en Raleigh. No por Tessa, que al parecer seguía contando una versión donde el matrimonio simplemente había llegado a su fin. Según Audrey, su abuela dejó el tenedor sobre la mesa y no volvió a tocarlo en toda la comida. Patrick, por lo que pude reconstruir, aceptó un puesto en un restaurante en Asheville
y cortó todo contacto con Tessa Annie, llamadas Annie, mensajes Annie, correspondencia. Para él, todo había sido conveniencia en una mujer que ya estaba allí, accesible, cercana, necesitada de atención. Y en el momento en que aquello tuvo un coste real, desapareció antes de que se enfriara la grasa de su último turno. El proceso de divorcio avanzó de forma constante durante abril. Wyatt se encargó de los detalles. Yo firmé lo necesario, entregué lo requerido y continué con mis tasaciones como cualquier otra primavera. La casa se hicuedo. Conmigo la separación fue limpia en una mañana de sábado. A principios de mayo descolgué la fotografía de la repisa. La sostuve un instante en solo un patio de servicio, 2 vehículos y una marca de tiempo que había resquebrajado 19 años. La saqué del marco, la metí en un sobre sencillo y escribí el nombre de Tessa. En el frente, en las llaves de su casa habían regresado esa misma semana a través de su hermana. Venían en un sobre acolchado pequeño, sino tan solo el llavero que Audrey había hecho en un campamento de verano cuando tenía 11 años. Dejé el sobre junto a esas llaves. Sobre la encimera de la cocina era la última pieza de Tessa que necesitaba soltar. Luego tomé el teléfono y llamé a Audrey. Le dije que subiría a Raleigh el sábado siguiente, que los dos íbamos a buscarle algo mejor que aquel viejo jeta que quemaba aceite. Cada vez que se incorporaba a la autopista se rió. A la primera risa auténtica que le escuchaba en semanas me dijo que ya había estado mirando Anzuberg de segunda mano en un concesionario cerca del campus. Le pedí que me enviara el anuncio y yo revisaría el historial del vehículo antes de ir. Andé camino al porche. Me detuve frente a la repisa. El retrato de boda seguía colgado donde había estado durante 15 años, justo al lado del clavo vacío donde antes estaba la fotografía. Lo descolgué, lo llevé al garage y lo dejé boca abajo dentro de la caja, con el resto de las cosas que la hermana de Tessa aún no había recogido. Luego regresé a la casa, me serví café y llamé a Audrey para confirmar el sábado en la Silverado. Estaba en la entrada. En el césped necesitaba cortarse por la mañana y cada habitación de esa casa era por fin exactamente lo que parecía.